Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Todos llevamos un teléfono móvil encima. La cuestión es, ¿esa radiación que emana este dispositivo será más bien nociva o más bien inocua? Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Hemos hablado ya en múltiples ocasiones aquí sobre el aspecto telefonía móvil, radiación de la telefonía móvil, tanto del propio terminal como de las propias antenas de la red, y si esta radiación podrá ser más o menos nociva. En muchas ocasiones hemos hablado de ello. Ya me gustaría que el tema hubiera quedado zanjado y no tener que volver al mismo asunto de siempre, pero desde luego la cosa no está clara ni zanjada. Y lo que sí es cierto es que estos dispositivos emanan una radiación electromagnética y desde luego lo hacen muy cercano a nosotros. Siempre hay personas que cuando se trata este tema pues le quitan bastante hierro al asunto y te dicen que no es para tanto, que son radiaciones no ionizantes, con lo cual pues claro, eso no es cancerígeno. Y directamente ahí te cierran ya el libro de todo este asunto. Lo que no es ionizante no es cancerígeno. Bueno, en cualquier caso, la radiación de un horno microondas no es ionizante. Y ya vemos lo que hace un horno microondas. ¿Cómo? Pues a través del calentamiento dieléctrico por microondas. Y es que se puede hacer daño sin recurrir a una radiación ionizante. En cualquier caso, pues siempre dicen que esto pasa por unos controles sanitarios, así que la cosa está controlada. Efectivamente, hay un control por parte de las autoridades sanitarias y, bueno, pues dentro de lo que se sabe, pues digamos que hay una serie de cotas permitidas para estos terminales en cuanto a potencia máxima, frecuencias utilizadas, pero, sin embargo, yo lo veo como que hay tantos aspectos variables y sumativos dentro de esta tecnología que yo, desde luego, nunca me he fiado al 100% de esto. Quizá porque yo hace 25 o 30 años ya leí algún estudio al respecto relacionado con esto mismo y aquellos ingenieros alemanes, entre otros, pues hablaban de cosas de las que no había que fiarse. Cosas como que intervenían 4 aspectos, dentro de los que estaban comprendidos la frecuencia, a una frecuencia más alta, pues más energética. Por lo tanto, sería más bonito no recurrir a frecuencias tan altas, que es lo que hacemos habitualmente, ir subiendo la frecuencia, sino que sería más bonito irnos a frecuencias más bajas. Luego la potencia también es interesante, no hace el mismo, iba a decir daño, pero claro, no se puede demostrar que lo haga. Bueno, no es lo mismo radiar con una potencia que con la mitad de esa potencia. Tampoco es lo mismo la distancia del elemento radiante. No es lo mismo coger un terminal así, como lo solemos hacer, que así, a 2 centímetros de distancia. Aunque tengo entendido que ahora las antenas van abajo, pero cuanto más lejos, pues algo me dice que mejor, ¿no? Y otra cosa sería el tiempo de exposición. Si el tiempo de exposición es de una llamada de 2 minutos, pues digo yo que será menos nocivo que una llamada de 40 minutos. Bueno, pues es lo único que podría decir aquí. Por lo demás, sí, estos dispositivos pasan por un control sanitario, pero si tenemos que ir a qué dicen las autoridades sanitarias respecto a la radiación de la telefonía móvil, pues recordemos que hace unos años se encasilló dentro de la categoría 2B, que quería decir potencialmente cancerígeno. Esto quiere decir que seguramente no sea nocivo, pero no se descarta que pudiera ser potencialmente cancerígeno. Bueno, pues llegados a este punto, me ha hecho recordar todos estos asuntos un programa que he visto hoy en el canal de Mundo Desconocido, concretamente a JL, seguro que le conocéis la mayoría. Suelo ver este canal y tengo que decir que JL pues me recuerda en cierto modo a Iker Jiménez, en el sentido de que ambos, cuando hay que hablar del tema paranormal, pues se habla del tema paranormal. Pero luego cuando tienen que hacer un trabajo de campo, pues se arremangan y hacen ese trabajo de campo. Y lo hacen bien. Sé que hay muchas personas que en cuanto se habla del tema paranormal automáticamente lo ven poco serio. Yo lo veo de la siguiente forma. Paranormal por definición es más allá de lo normal. Cuando un fenómeno, digamos que lo conocemos por definición, o digamos dicho fenómeno está normalizado, automáticamente es normal y por lo tanto la ciencia lo puede reconocer, etcétera, etcétera.
Pero por otra parte, cuando un fenómeno no tiene una explicación porque no está normalizado, dado que no se conoce la explicación, pues pasa a ser paranormal. Pero sencillamente lo único que distancia a un elemento de otro es ese para, y resulta que solo depende de que nosotros conozcamos o no conozcamos la explicación. Por lo tanto, para mí yo creo que aquello paranormal también puede ser interesante en más de una ocasión. Bueno, pues aclarado esto, en el programa de hoy veía a JL que se había remangado y se había ido a hacer trabajo de campo, y en este caso se ha puesto frente a unas antenas de telefonía móvil de 4G y se ha puesto con un medidor de campo para hacer esto mismo, para medir la señal que llegaban de esas antenas. Medidor de campo, de señal electromagnética, se puede llamar de distintas formas, pero en definitiva, pues lo que hace es medir esos microvatios por centímetro cuadrado, que es lo que se estaba haciendo en este caso. Bueno, pues se pone frente a las antenas y da una medición determinada. Sigue desplazándose en línea visual con las antenas hacia la derecha, hasta que se encuentra con un aligustre que tapa dicha línea visual, pero que seguimos enfrentados a las antenas. Bueno, pues automáticamente cae la señal que viene de estas, y cae pues a 1 por 3 aproximadamente, digamos que se atenúa como al triple o casi 4 veces en algún caso. Solamente tenemos por medio esos aligustres o arbustos o lo que fuera. Bueno, se atenúa, como digo, 3 o 4 veces la señal electromagnética. Vuelve a enfrentarse de forma visual con las antenas, ya sin estar el aligustre, y nuevamente vuelve a subir, como al principio, aproximadamente. Al final, pues, a la conclusión que llega es que hay plantas que por sí mismas pueden atenuar o apantallar lo suficiente esta señal electromagnética. Y la pregunta que se hace al final es si realmente se podría llegar a algo, a una solución de apantallamiento para este tipo de señal. Al final, por el tono en que lo dice, pues parece que él mismo sepa incluso qué es lo que está diciendo en este sentido, y es que nos encontramos con una espada de Damocles, y consiste en que pantallas o apantallamiento para señales electromagnéticas, claro que hay, pero nos encontramos con esa espada de Damocles. Y es que si yo apantallo una señal electromagnética, vamos a decir en mi propia casa, pues entonces tendré que también estoy atenuando la señal para hacer funcionales mis dispositivos. Y entonces si yo quiero tener servicio, pues resulta que tendré un servicio peor si he atenuado. Por esto es por lo que creo que al final lanza la cuestión, pero sin mucha emoción, porque él mismo sabe que se trata de esto mismo. O a lo mejor se podría hacer algo intermedio, que es también lo que insinúa. A nivel pudiera ser poner algo en tu propia casa, en el perímetro de tu jardín. Claro, en este caso tienes que vivir en una vivienda unifamiliar. Y bueno, a lo mejor ahí atenuarías algo, seguirías teniendo señal, quién sabe. Aquí, como digo, nos encontramos con ese asunto. Cuanto más apantallo, menos servicio voy a tener. Esta cuestión me recuerda algo a un foro de tecnología donde participé hace unos años, aproximadamente 2010, y gané un premio. La cuestión era, había que formular una pregunta a un ingeniero de telecomunicaciones. Entonces había una revista tecnológica y bueno, yo participaba en este foro y lancé una pregunta que le hicieron al ingeniero. La pregunta era la siguiente. Bueno, era relacionado con la telefonía móvil, lo que había que formularle. Vale, la pregunta consistió en lo siguiente. Cuando la telefonía móvil abandonó su antena externa y se interiorizó, ¿se tuvo en cuenta en este caso el aspecto salubre para el usuario? Bueno, pues al final la respuesta venía a ser, bueno, no puede ser de otra forma, claro, es un foro público y obviamente tenía que ir un tanto descafeinada. Entonces la respuesta venía a decir que sí se tuvo en cuenta, que las autoridades, en fin, que hay unos controles sanitarios y que sí se tuvo en cuenta. Pero indiscutiblemente, cuando la antena se interioriza, la señal que va a recibir el repetidor es inferior y por lo tanto el terminal tendrá que emitir con mayor potencia. Esta fue la respuesta. Lo que no se dijo es si emitir con mayor potencia puede ser más saludable, menos saludable o relativamente inocuo. Pero cada cual que entienda lo que quiera. En cualquier caso,
Esta pregunta ganó aquel concurso y el premio que me dieron en este caso fue un viaje al Observatorio Astronómico de Calar Alto. Bueno, me dieron a elegir entre varios puntos, yo elegí el Observatorio de Calar Alto y concretamente es la foto que tengo en la página principal de este canal, donde muchos me habéis dicho en ocasiones qué haces ahí en medio de una carretera. Pues esa carretera es del propio observatorio. Si veis al fondo, a derecha y a izquierda, se ven por ahí ciertas cúpulas en semiesfera, pues son precisamente esos telescopios del observatorio de Calar Alto en la Sierra de Almería, si no recuerdo mal. Y todo esto fue gracias precisamente a formular aquella pregunta. Así que algo tenemos claro, y es que cuando interiorizamos antena, la señal del terminal va a ser superior. Cuando apantallamos, la señal también va a ser superior. Si apantallamos totalmente, podemos dejar el teléfono absolutamente aislado, sin recibir ninguna señal, pero el pobre terminal tampoco hará su cometido, que es el de un terminal. Así que con esto nos encontramos. ¿Cómo apantallaríamos, pero que a la vez nos permita seguir teniendo servicio? Esa es la cuestión. Desde luego se venden pinturas que apantallan, etcétera, etcétera, pero volvemos a lo mismo. Si tú conviertes tu casa o una habitación en una jaula de Faraday, pues a lo mejor lo recomendable sería que esa habitación sea donde pases más tiempo, donde vayas a dormir, pero no donde vayas a hacer tus comunicaciones o donde quieras estar comunicado a través de esa telefonía móvil. Y antes de irme, me estoy encontrando que queréis que hable del tema de la batería de diamante, me lo estoy encontrando en muchos sitios, y deciros que ya hablé de este asunto hace un tiempo. ¿Queréis que vuelva a hablar de la batería de diamante? Pues dejármelo más abajo. También te invito a dejar tu opinión más abajo y decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.